Buenas noches amigos, mi nombre es Juan Saavedra, bienvenidos a este espacio de podcast. Hablamos y aprendemos. Tengo como invitado a un amigo y exalumno profesional en responsabilidad social, Alfredo Salazar. ¿Cómo estás, Alfredo? Un gusto, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches con todos. ¿Podrías presentarte brevemente para la audiencia? Sí, por supuesto. Bueno, soy Alfredo Salazar Ringolea, trabajo en la ONG Planeta Océano, ya llevo ahí más de año y medio y hemos venido trabajando diferentes tipos de proyectos. También me desempeño colaborando y participando activamente en temas de responsabilidad social. Atendemos también la parte ambiental y social dándole un enfoque participativo, colaborativo, para poder siempre integrar a ver una manera adecuada de poder integrar a comunidades y personas que se puedan beneficiar. Gracias, Alfredo. Hay un tema que quiero comentar contigo porque me he percatado que a mi punto de vista, algunas empresas no están aplicando bien el tema de la responsabilidad social. Desde hace muchos años se ve la participación de varias empresas de distintos tamaños haciendo actividades con sus trabajadores, ayudando a las personas. Por ejemplo, algo que he notado es que ya se ha hecho cotidiano el llevar regalos a lugares pobres, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo me pregunto si la idea de la responsabilidad social es ayudar o ayudar a desarrollar al grupo comunitario, porque es diferente regalar cosas a enseñarle a trabajar o darles oportunidades de trabajo a determinadas personas necesitadas para que dejen de ser pobres. ¿Qué opinas tú, Alfredo? De hecho, es un enfoque muy interesante, profesor, y es algo que también yo diría que suele ser confundido, porque las empresas, las organizaciones lo que pueden hacer desde muy buena voluntad es regalar, ejemplo, en chocolatadas. Ajá, Puede, por ejemplo, puede durar unos días, quizás algunos más puntuales puedan ser al par de semanas. Obviamente tiene una planificación detrás, es un trabajo que no se desmerece. Lo que ujú, sí es una actividad que consiste muy normalmente en regalar, como se ha ajá. dicho. Se regala y aunque se pueda generar un momento, se pueden tener las fotos, evidencia de que la empresa ha participado en una campaña de responsabilidad social, pero finalmente es una ayuda social, como había Ujú. mencionado. No se está, digamos, trabajando activamente con las comunidades o involucrando netamente. En ese sentido es más, te voy a dar algo, te lo mereces, que es un enfoque interesante, pero finalmente no es un enfoque que genera oportunidades de trabajo, como pueden hacer otras empresas que finalmente lo que sí hacen algunas es involucrar activamente a los trabajadores, a la sociedad, a la comunidad en ser parte activa de la cadena de valor de la empresa. Lo que puede Ah, ser por sí, 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 interesante. ¿Podrías dar un ejemplo de eso, Alfredo? Muy interesante. sí, sí, por supuesto. De hecho, bueno, podría hablar de dos temas en puntual. Dentro de la ONG en la que funjo como coordinador, Ujú. trabajamos bastante con los pescadores artesanales. Y es Ok. que ellos también nos enseñan. No solamente les damos dinero para que pesquen, por ejemplo, o para que puedan subsistir, pero nos encargamos de poder brindarles ciertos fondos de vez en cuando a través de trabajo que puedan colaborar con nosotros. Como ellos también conocen la pesca y tienen sus diferentes herramientas, principalmente las que usan para trabajar, entonces, por ejemplo, si necesitamos que nos reporten de una especie, como trabajamos con mantarrayas, si es que hay avistamiento de mantarrayas, como que nos comunique, que estemos al pendiente, que con el GPS se les ha enseñado de que puedan utilizarlo, y entonces ya es un trabajo que ellos nos apoyan. Si es que no estamos allí, entonces ellos nos pueden apoyar brindando la información en los datos necesarios. Así como Ujú. este, también hay otros ejemplos como hay una empresa cuyo nombre no recuerdo ahora, que Ok. estaba dedicada a la moda. Ujú. Bueno, y hay otro también que se me acaba de que también tiene que ver con moda, pero en esta lo que se hacía era, se elaboraban unas redes de pesca, unas redes, perdón, unas fibras, en las que no solamente era la parte inicial, porque esas redes finalmente servían para prendas de vestir. Entonces se contactó con una comunidad de un país
No recuerdo ahora si es que estaba cerca a Filipinas, ahí podría tener dato mal, me podría corregir quizás Ujú, alguien, pero ujú, lo que hacían esa comunidad es, justo ellos se encargaban de recopilar los residuos, la basura que encontraran, porque esta basura finalmente se iba a poder transformar ujú, en prendas, es decir, si no me equivoco, ese tipo de plástico o residuos que se encontraban iban finalmente a ser parte de un producto. Entonces, en vez de fomentar la basura, lo que se hacía era que esta pueda servir como insumo y eran los mismos pobladores los que lo recogían y finalmente servía para que la empresa lo use de insumo. Entonces ya los están integrando dentro de la cadena productiva. Y un ejemplo que también que me parece muy interesante es el claro. de Everything Fashion. Yo pude conocer al, al gerente de Ujú, Bea, es una empresa de moda y hasta donde yo recuerdo la última vez, ellos se encargaban de hacer zapatillas sostenibles. Y lo que ujú, hace esta organización es que para hacer sus zapatillas no generan prácticamente ningún residuo o dañan el medio ambiente. Y me parece un modelo muy interesante ujú, porque ellos están aliados con una comunidad aquí en la selva y ellos extraen el insumo del árbol de caucho. ajá, Entonces, para las zapatillas usan netamente el caucho ujú, para poder desarrollar ese producto. Entonces, ¿cómo involucran a la comunidad de ellos? ¿Vamos, usamos sus árboles? No necesariamente. ujú. Vamos, hablamos con las comunidades. Miren, nos gustaría que ustedes puedan apoyarnos en el proceso de realizar estos, de hacer las zapatillas. Ujú. Ustedes van a encargarse de cuidar los bosques, porque si cuidan los bosques, vamos a seguir pudiendo recolectar caucho de los árboles para hacer las zapatillas y vamos a dar oportunidades de trabajo. Haciendo eso, vamos a dar oportunidades de trabajo a las personas en lugar de, por ejemplo, estar en minería ilegal. Ah, ok. Interesante la forma del enfoque y por eso te decía, no es muy diferente ayudar, regalar algo que hacerlos participar de un trabajo y de un desarrollo productivo, ¿cierto? Sí, por supuesto. Cuando están más involucrados tienen herramientas para que puedan, si es que en algún momento deciden irse, por ejemplo, tienen ciertas habilidades que han desarrollado, entonces las Ujú, pueden trasladar a otro entorno, por ejemplo. claro. Otra cosa, Alfredo, la responsabilidad social no solamente en relación al ambiente externo de la empresa, sino también al interior de la empresa. ¿Qué nos puedes decir un poco sobre ello? La responsabilidad social dentro de la empresa, ¿verdad? Sí, Sí, sí. correcto. Ya, si lo tomamos dentro de la empresa, lo que suele hacerse ahora con mayor frecuencia es un voluntariado corporativo, si es que la pregunta va por ahí, lo puedo orientar en ese sentido, pero lo que se hace también para involucrar a... Sabemos de que el modelo tradicional de empresa, si bien tienes siempre los trabajadores, quizás les podías dar ciertos beneficios, como la Ujú, parte financiera, pero también algo que es interesante y una razón por lo que también más personas se enfocan en el entorno de trabajo es qué más me puede ofrecer. ujú. Y en ese sentido es, por ejemplo, ya se preocupa por mí, pero se preocupa también por los demás, se preocupa por mi familia, se preocupa por el ambiente, Ajá. probablemente, ya son los intereses individuales de cada uno, ¿no? Pero suele ser algo muy interesante cuando cada vez más personas dicen que les interesa que el lugar en el que trabajen tenga cierta responsabilidad social, que tenga cierto cuidado, se le interese un poco más el cuidado ambiental, que se preocupe por la Claro. comunidad. Entonces, estos voluntariados corporativos suelen involucrar a las familias de los trabajadores o a los mismos trabajadores en Ujú. actividades que pueden estar relacionadas directamente con el core del negocio o solamente en apoyar a las comunidades como, si no me equivoco, Toyota tenía un programa anual con los trabajadores en los que se le hacían actividades de reforestación. Ah, Entonces, interesante. sí, también suelen involucrar a los trabajadores en ese sentido, si es que les interesa, porque
Sé que como es un voluntariado, obviamente participan Ujú, los que gustan, pero suele tener claro. una interesante. Una pregunta, Alfredo. Entiendo que el desarrollo al interior de la empresa tiene que ver con los trabajadores. ¿Tú crees que eso es cercano al tema del bienestar del trabajador y de su ambiente de trabajo? Yo diría que finalmente sí, y no solamente es del interés del trabajador, pero también sería algo beneficioso finalmente para su familia. Si es que, a menos que Claro. estemos muy lejos o de manera remota, quizás en otro país, entonces yo diría que se genera un nexo mucho más cercano, ¿no? Con la Más comunidad. cercano, claro, porque si estás hablando del trabajador y su familia, me da la impresión que hay una contradicción con expresiones tradicionales de empresario cuando le dicen al trabajador que llega a su trabajo con problemas, le dice que los problemas los deje en su casa y que solamente se concentre en la empresa. ¿Cómo ves esas expresiones tradicionales, Alfredo? Es una expresión tradicional que es antigua y obviamente puede ser entendible si se enfoca desde un punto de vista netamente como empleador de hace varios años, que se enfoca netamente en el rendimiento, pero sabemos que también el rendimiento depende en gran medida de la psicología. Y Ujú. lo que realmente nos guardamos es algo que no va a ser muy beneficioso, lo podemos trasladar incluso al ambiente de trabajo. Entonces, no solamente importa también trabajar sabiendo que las necesidades básicas están cubiertas o necesidades también psicológicas. Y es allí que es importante darle prioridad al bienestar del trabajador. No se puede hablar de bienestar si es que no está bien cuidada esta persona que finalmente va a ser un insumo para la empresa. Conviene que si es que lo vemos como un insumo, si es que lo vemos como parte de la familia de la empresa, parte de un trabajador valioso, como un trabajador valioso, Ujú. que tenga cierto merecimiento y pueda sentirse lo suficientemente cuidado como para que no interfiera con sus labores. Finalmente eso va a ayudar a la empresa, va a ayudar a la retención del empleado también, la retención personal. Hay un caso que me has hecho acordar, un empresario, exalumno mío, comentó que desde el criterio de él, consideraba que si los trabajadores tenían problemas con su familia o algo relacionado a ello, él era flexible, les daba permiso, les daba inclusive días libres para que solucionen el problema y después vengan al trabajo. ¿Cómo ves eso, Alfredo? Eso a mí me parece espectacular, en el sentido que si es que es cierto, la verdad que no veo ningún problema. Obviamente siempre puede haber discrepancias entre empleadores. Es ya diferente en el estilo de liderazgo de dejar al trabajador versus estar más pendiente de él. Entonces, yo sí lo veo muy útil en Ujú. términos de confianza para retener a ese personal, para que llegue motivado al trabajo, porque finalmente se está dando mucho más beneficios al confiar en esa persona digamos, limitándolo o estando presionado. Si es que, Claro. obviamente, se puede entender que se da el caso médico si se ha operado, pero si, por ejemplo, tiene un compromiso, algo importante, Ajá. algo que entender, y el jefe es receptivo al Ujú. dejarlo, al entenderlo y darle un día libre, 2 días libres, esa persona, como lo veo yo, va a regresar motivado y va a querer hasta compensar. Sí, sí, sí. Y es más, yo le comenté a él, ¿no? ¿Por qué tomaba esa iniciativa? Y él me dijo, profesor, yo también soy padre de familia y entiendo los problemas de la casa. Además, por Sí. experiencia, él me comentó que un trabajador con problemas de casa está distraído, está estresado y la verdad, él ya ha observado esas características de comportamiento. Me dice, profesor, no está en su mejor momento para trabajar y si algo lo perturbe, que solucione eso y después venga al trabajo. Era lo que él comentó. ¿Cómo lo ves tú? Sí, me parece una perspectiva muy valiosa. Yo creo que los problemas en casa finalmente son muy importantes. No llegan los problemas en Ujú, casa al trabajo. Entonces, obviamente, la casa en sí es otro tema para claro. discutir en otro Ajá. podcast, porque es un tema extenso, es un tema que también me interesa. No Que soy, conlleva la responsabilidad social con la empresa. claro, también cuidar a los trabajadores Interesante. debería ser también algo, bueno, hay especialistas que se encargan
bueno, aparte de recursos humanos, ellos también tienen que tenerlo en cuenta, cómo manejamos a los empleados de una manera que sea coherente con nuestra línea de negocio, pero también salvaguardemos su bienestar, tienen capacitaciones, se les Claro. motiva en ciertos eventos. Entonces, Alfredo, entonces la empresa sí tiene que interesarse en el empleado y en su familia, quizás más que el mismo empleado. ¿Por qué? Porque si la empresa no vigila o atiende esas necesidades, inclusive hasta prevé cosas, hasta lo puede educar mejor para que pueda tener una mejor relación familiar, por consiguiente, va a haber una mejor participación en el trabajo y un mejor clima laboral. ¿Qué opinas tú? Me parece muy acertado, es muy acertado porque el empleado puede no tener, bueno, puede tener obviamente aspiraciones laborales, por Mm. ejemplo, un sueldo, que se le paguen las horas extra. Yo creo que aspiraciones dentro de lo normal, a menos que sea ya muy ambicioso y pueda aspirar a mucho más de lo que la organización pueda ofrecerle. Pero también hay que, si es que la empresa va más allá, es mucho más, ¿cuál es la palabra? Es mucho más apreciado, diría yo. No solamente vas a tener, digamos, puedes tener días libres en base a tu desempeño. Pero eso Entonces, ya no parece una empresa, Alfredo. ¿Por qué lo tradicional es que no le dan mucho permiso y si le dan alguna flexibilidad, muy poquito tiempo? Y yo veo que pasa por la mentalidad de los managers que no han sido formados de una forma humanista y que ahora lo que estamos hablando es algo más humanista que ni siquiera ese enfoque se enseña en las universidades ni en las escuelas de negocios. ¿Qué opinas tú? es verdad, no se enseña mucho porque ese paradigma, el anterior, justo el que usted mencionó, el de- puede ser quizás, como menciona Elon Musk, él es muy productivo, pero también tiene un enfoque diferente. Vamos a ver qué tal va funcionando. Claro, Por ejemplo, porque el empresario que yo te estoy hablando, él lo aplica por la experiencia personal, pero no claro, lo aplica porque la universidad le dijo que lo haga. Entonces, por eso te lo pregunto, ¿tú no crees que de alguna forma debería reinventarse la educación con estos aspectos reales y sobre todo que ahora en la pandemia, que todavía no salimos, pues ha habido un montón de problemas con la salud del trabajador y tú no crees que la empresa tendría que preocuparse y estar alerta a esos detalles porque la pandemia ha sido muy fuerte para todos? ¿Qué opinas tú? sí, una forma en la que se ha intentado solucionar es a través de la virtualidad, porque no ha habido de otra, menos que haya sido muy indispensable como trabajador de salud. Pero esta diferentes maneras en las que ahora se puede trabajar, como lo es de manera remota, como estamos comunicando ahora, versus estar en un estudio. O sea, tenemos ahora muchas facilidades que hace años no eran pensadas, y eso también debería de pensarse, como usted dice, porque si es que se le da al trabajador mayores facilidades, si se preocupa por ellos a un nivel integral, no solamente cómo está ese estado de resultados, Ujú. cómo van las llamadas, sino también puede ser algo sencillo como cómo estás, necesitas algo, cosas que para mí pueden sonar muy básicas, pero cosas que también pueden ser, digamos, primordiales para entender cómo está el trabajador y poder apoyarlo. Quizás si es que necesita dinero, no es que le vas a dar dinero, pero puedes quizás darle horas extra. Pero digamos, le das estas facilidades que pueden también apoyarlo dentro de lo posible, pero orientado también a su bienestar. Ya es un enfoque también diferente y creo que también se podría Claro, conseguir. yo veo a Alfredo y te lo pregunto, ¿tú no crees que la responsabilidad social antes de pandemia era una cosa y después de pandemia o durante ya la pandemia, ¿tú no crees que la responsabilidad social ha tenido que evolucionar de pasar de 2.0 a 4.0, algo así? ¿Cómo lo ves tú? Sí, ahora veo que, bueno, yo lo que he notado principalmente luego de la pandemia, luego que estuvimos en la cuarentena, es la proliferación del teletrabajo. Antes yo lo veía muy poco, Ujú. pero ahora es mucho más la oportunidad que se tiene. Y es que también es una manera de poder, bueno, Y obviamente cada empresa lo maneja de manera diferente, pero claro, es una manera en la que se puede, digamos, si es que tienen ciertos sistemas, ver cómo se va
trabajando, ver que efectivamente puede ser una desconfianza del trabajador, ¿no? Que yo soy como Ujú. perspectiva de si es que no lo veo, ¿cómo sé qué está haciendo? Pero también hay otras empresas que son un poco más flexibles en ese sentido y los trabajadores obviamente también colaboran. Pero sí, la responsabilidad social en ese sentido, en el sentido de permitir a los trabajadores que puedan trabajar con flexibilidad desde la casa o quizás puedan estar de vacaciones pero están trabajando igual, pero están con la familia. Entonces es un enfoque nuevo, es un enfoque diferente y veamos cómo se va desarrollando porque es un enfoque que es relativamente nuevo, pero aparentemente está dando resultados interesantes para las empresas. Entonces, por lo que yo veo, la tendencia de la gestión de empresa moderna es una gestión de empresa humanista, productiva, sostenible, de largo alcance y de tiempo. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo lo ves, Alfredo? Tiene que ser, bueno, tiene que ser sostenible en el tiempo idealmente para que pueda mantenerse. Y lo que va a determinar que va a ser, si finalmente es sostenible en el tiempo, es qué tan efectivo logra ser en el negocio. Si finalmente ese tratar bien a los empleados, tratarlos como humanos, o al menos preocuparse. Quizás no a sus amigos, ¿no? Porque hay una línea entre ser un conocido, ser un amigo, sin de preocuparse. Claro. Entonces, es que se preocupa por ellos en el sentido de saber cómo están o en el sentido de qué es lo que pueden requerir, eso, eso para mí sería motivador. Sabes, Alfredo, te voy a compartir algo. Cuando tú me estás hablando eso, me hace recordar a la gestión de la empresa familiar. Cuando en la empresa familiar lo que estamos hablando lo hacen solamente para la familia, para que sea longeva la empresa, pero no para los trabajadores. Y por los cambios que yo veo que se está sucediendo, parece que ese enfoque de empresa familiar ya no va a ser exclusivo de los familiares de la empresa, sino también de los trabajadores, porque se les va a cuidar como una familia tan igual como los hijos o familiares del empresario. ¿Tú cómo lo ves, Alfredo? Entonces, esa es una perspectiva interesante porque yo tengo experiencia en las empresas familiares, pero lo que se propone es si es que se ve al empleado como parte de la familia, se puede lograr, obviamente depende de qué también se hace, hay herramientas que usted debe manejar, involucramiento. Si Ajá. efectivamente el empleado se involucra lo suficiente y de verdad lo ve con una familia, ¿qué va a pasar? Va a haber cierto... Claro, involucrarse se refiere no solamente a un tema emocional, buen trato, sino también, Alfredo, te comento, sino participativo de las acciones de la empresa. ¿Tú no crees que la empresa debería considerar en su gestión no solamente compartir las utilidades, sino también las acciones con los empleados que desean quedarse en la empresa hasta el final de sus días o de su vida? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí sería, si es que ya se quedan ya mucho tiempo, yo creo que sí es más que justo, porque ya son parte de la empresa que ellos también han estado años. Si es que también tienen años, seguramente han tenido contribuciones como para que la empresa haya tenido ciertas mejoras, quizás en Ajá, algunos de los procesos, en eso. algunos de los servicios. Entonces, si han contribuido de manera significativa, si ya son longevos allí, entonces no veo inconveniente. Es más, hasta Claro, puede... mira, y tendrían los beneficios sin ser familiares del empresario, porque han Claro, aportado a la empresa. claro. Y los Eso beneficiarios de esos trabajadores serían sus familiares, igual que los familiares de los familiares del empresario. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? ¿Parece descabellado eso? suena descabellado en el sentido de que no es usual. Obviamente es una idea interesante. Yo veo que sí se podría adaptar. Se podría adaptar Ajá. muy bien, porque ¿qué dice? O sea, eso habla bastante de la empresa, de cómo piensa. Es un enfoque Pues por bastante... eso te digo, o sea, ¿tú no crees que estamos en una generación de empresarios más humanistas y no capitalistas? ¿Por qué? Porque parecería que no aprendieron nada de la pandemia. Y estamos viendo leyes que se están promoviendo de responsabilidad social. La responsabilidad social tiene que evolucionar en el tiempo. ¿Tú no crees que estamos hablando de algo futurista o de algo posible? Yo sí veo que es algo posible. Creo que lo complicado va a ser cambiar un poco los modelos mentales, los paradigmas de los empresarios, pero es un modelo humanista que podría funcionar para, Claro, digamos, por eso te digo, no, el ejemplo de este empresario
que le enseñaron de una forma capitalista en la universidad y la experiencia de vida de ser flexible, más humano, porque le tocó ser padre de familia, originó un cambio en él. ¿Cómo lo ves tú? Yo sí soy de la idea, de ese partidario de que esa idea puede funcionar. La veo muy interesante porque también estás humanizando la empresa y siendo Ajá, justo, digamos, con el trabajador. Se lleva tiempo, más de 10 años, ha ayudado a cerrar la empresa y tiene, obviamente puede decidir quizás, no, no quiero ningún bono, estoy bien. Eso es totalmente opcional, pero si es que de verdad quiere y se le ofrece la oportunidad y la puede tomar, es una idea muy interesante que hasta va a... La empresa incluso va a ser mejor vista, mejor reconocida, o al menos puede ser el primero, el único o el último en hacer algo y vas a ser recordado. Y yo creo que ujú. sería una idea, digamos, bastante única, bastante interesante. Claro, porque al final esa empresa va a tener una longevidad en el tiempo, obviamente beneficiando a todos, es lo que yo se veo, porque ese es el concepto de las empresas familiares, que podría un poco verse también en los contextos de empresas no familiares, pero con un comportamiento similar, beneficiándose de ello por el tema de una gestión de empresa humanizada, porque me dejó pensando el hecho que tú digas que la empresa sí puede hacer mucho más por el trabajador, involucrándose de forma, ¿qué te digo?, no estorbando el comportamiento del desarrollo al interior familiar del trabajador, pero sí asistiendo, ayudando, orientando dentro de las posibilidades, pues ya se está involucrando y está dando pasos mucho más allá de una relación tradicional de empleado a empleador. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Claro, es que ya prácticamente está la etiqueta de trabajador, pero inconscientemente luego de ver todas las acciones o al menos de poder participar en todo lo que la empresa está ofreciendo, ya deja de ser un trabajador. En papel sí es un trabajador, pero la sensación ya va a ser muy diferente. El trato Claro, podría ser hasta distinto. Entonces, obviamente va a haber un cambio de dinámica ahí muy interesante que va a ajá. favorecer a largo plazo. Porque yo veo que a la forma como tú lo estás explicando, si los empresarios cambian a un modelo más humanista, se van a beneficiar mucho más que el modelo tradicional capitalista. ¿Por qué? Porque van a tener más apoyo. O sea, el empresario va a tener pues un contingente enorme de gente comprometida y agradecida que sería capaz de producir más cosas que en un modelo tradicional donde solamente uno basa la decisión en uno y no consulta y los demás participan. ¿Por qué? Porque obviamente si le has ayudado a un trabajador con su familia, él te va a retribuir también pues con decisiones, con ayuda, con orientación y lo que mejor convenga a todos. ¿Cómo lo ves tú, Alfredo? Sí, yo creo que eso es lo que va a pasar la gran mayoría de veces, porque también siempre va a haber una minoría y es por esa minoría que quizás puede funcionar en el 90% de empresas, pero en el 10% de ellas, si es que, digamos, el trabajador es una persona que no es muy correcta o quizás no es muy recíproca con el trato que se le está dando y, digamos, la empresa puede salir traicionada o terminar en malos términos. Pero mira, si los trabajadores están tan agradecidos, ¿tú no crees que ese grupo de trabajadores agradecidos va a proteger al empresario? Ah, por supuesto que los va a proteger. Yo solamente me Claro, refería a que cuando se tome claro, ese tipo. definitivamente. Y obviamente se van a generar cambios positivos. ¿Por qué? Porque esa parte trabajadora va a querer que otros se involucren y los que no se involucren, obviamente darles alternativas para que salgan tranquilas de la empresa e involucrar a los que quieren involucrarse. Yo veo que eso se va a dar por iniciativa de los trabajadores y que le van a ayudar mucho al enfoque empresarial humanista. ¿Cómo lo ves tú? Sí, obviamente va a ser una gran mayoría los que van a querer contribuir. Claro, porque están los intereses de los trabajadores y no solamente del empresario, por un sentido Sí, común. claro. Eso sí lo veo bastante viable. Alfredo, ¿cómo tú podrías considerar eso en el tiempo? Algo factible, ¿cierto? Yo sí lo veo algo bien factible, porque aunque sea una minoría que no esté muy de acuerdo, la gran mayoría va a estarlo, va a querer proteger a la empresa, va a querer proteger al trabajador, especialmente cuando ese Claro, trabajador... porque proteger a la empresa es proteger su futuro y proteger su futuro es su familia, porque la empresa se está dedicando a ayudarlo con su familia, le va a Así ayudar es. obviamente con sus hijos al colegio, a la universidad, al trabajo y demás cosas.
¿Tú no crees que eso es para agradecer? Claro, eso obviamente es un motivo de agradecimiento. Entonces, aunque haya una minoría que quizás no esté muy de acuerdo, o al menos quizás no sean muy recíprocos, la gran mayoría va a abocar por el continuo desarrollo de la empresa, por salvaguardar el bienestar del empleador, que les da las facilidades. Entonces, va a ser la aceptación mucho más grande. Alfredo, palabras finales y tu mensaje para la audiencia. No esperaba justo esa pregunta al final, pero yo creo que todos podemos decidir qué es lo que hacemos finalmente. O sea, en esta última pregunta, como hemos estado hablando en las anteriores, yo creo que siempre hay una decisión en poder hacer las cosas, quizás no mejor, pero poder hacerlas bien. Como usted dijo, en tratar mejor a los trabajadores, en poder dar mejor a los colaboradores. Finalmente, si se busca en un empresarial, lo que se quiere es, obviamente, la parte financiera, querer tener ganancias, pero no podemos olvidar el factor humano para poder generar esas ganancias. Obviamente tenemos la automatización, la proliferación tecnológica que sí también ayuda bastante para, bueno, para desarrollar programas o más, pero finalmente son las personas las que nos van a ayudar a que esos programas puedan salir correctamente, o quizás cuando dicen que los robots nos van a reemplazar, pueden reemplazar muchos trabajos, pero finalmente quien se encarga de los robots también no operan de manera automática, y también da un programador que pueda verlos. Entonces el factor humano también es muy importante para poder considerar, no solamente a nivel empresa, sino también en la manera en la que nos envolvemos con la sociedad, con los demás. A nivel de la conciencia social también es un factor muy interesante a considerar para salvaguardarlos, así como el ambiental. Entonces, es, es algo que tenemos que tener en cuenta. El factor humano no debería de perderse y deberíamos de cuidarlo. Muchas gracias, Alfredo, y será hasta otra oportunidad. Así, profesor, cuídese, que tengan buenas noches. Muchas gracias a todos.